tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Hoy quiero hablarles del cuarto llamado que debemos de vivir, que es un llamado a ser una bendición. Tristemente lo digo, aunque es cierto que Dios quiere bendecirlo, aunque es cierto que Dios ama bendecirnos, así como nos alegramos nosotros cuando podemos bendecir a nuestros hijos, Él quiere que usted sea una bendición. ¿A qué me refiero con lo triste? Y es que de repente una excesiva y mal enfocada o exagerada verdad sobre el hecho de que Dios quiere bendecirnos creó una generación de creyentes que solo quieren y piensan en bendiciones materiales. Como que si el dinero y las posesiones materiales a usted y a mí nos dan gozo y felicidad. Entiéndame, escúcheme, nadie va a ser feliz por tener plata, pero tampoco nadie es feliz por ser pobre. O sea, estar limpio no da felicidad. Pero el que crea que las posesiones le dan felicidad está totalmente equivocado. Pero definitivamente es mejor tener que no tener. Pero nuestro enfoque no debe ser el ser bendecido, el recibir, aunque eso es bíblico y es un hecho que el Señor promete como parte de que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que debe sucedernos a nosotros es que ante tanta bendición que nos rodea, debemos de convertirnos en una bendición para alguien. ¿Dios te llamó a bendecirte? Claro que sí, indudablemente. ¿Qué mayores bendiciones que salvación, gracia, perdón, poder hablar con Él, tener acceso a su presencia, etcétera, etcétera, etcétera? Así que por definición el cristiano es un ser bendecido. La pregunta es si somos de bendición para otros, si vivimos en función de ver de qué manera bendigo a otras personas. Y este cuarto llamado es un llamado a ser una bendición. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedo yo bendecir a otras personas? Bueno, de la única manera posible es sirviéndoles a los demás. Nadie puede servir a Dios si no lo hace a través del servicio a su prójimo. La manera en que usted y yo podemos ayudar de tantas maneras. Podemos ayudar financieramente, podemos ayudar emocionalmente a una persona, podemos ayudarla relacionalmente, podemos ayudarla espiritualmente, podemos ser de apoyo a una persona que está viviendo un tiempo difícil. Así es que, hermanos, hay mil maneras diferentes de poder servir a las personas que están a nuestro alrededor. Es cuestión de que usted abra un poquito los ojos, sea menos egoísta, deje pensar tanto en usted y en los demás y se pregunte que en todo lugar donde usted y yo estemos, en el lugar de trabajo, en el vecindario, en la calle, siempre hay oportunidad de servirle a alguien, de ser bendición para otra persona. Y es en ese sentido que usted y yo podemos experimentar el gozo y la alegría y los 4 puntos que Raúl y Luis José van a hablarnos sobre lo que se recibe inmediatamente, que una persona vive en función de ser bendición para otras personas. Dios me formó para eso. Dios me formó para servirle. En Lirio de los Valles tenemos una clase que, a propósito, el próximo domingo es la clase 401, ¿verdad? Llamados a servir. Bueno, al evangelismo, a las misiones, y de eso trata el próximo fin de semana también el tema. La clase 301, que se llama compromiso a servir, con un acróstico forma FORMA de manera vertical, nosotros enseñamos los 5 elementos, el perfil de todo cristiano que ha sido llamado, además de a ser salvo, hemos sido llamados a servir al Señor. Y en ese acróstico, la F de forma significa que a todos los cristianos Dios los ha favorecido con dones del Espíritu Santo. Mínimo, todo cristiano tendrá un don, pero la experiencia me enseña que hasta más de un don espiritual el Señor reparte en cada uno de sus hijos. ¿Con qué propósito? Para ser de bendición a las demás personas. La O de forma significa que además de dones espirituales nos otorgó una pasión única.
Eso significa que Dios no tiene uniformada a la iglesia, sino que a uno les dio una pasión por algo y a otros nos dio una pasión por otra cosa. Del mismo modo que hay gente que tiene un amor por los perros, los besa la boca y toda la cola y duerme con ellos y esa pasión, y hay otros que tienen pasión por los gatos y otros por los ratones y uno dice, caramba, es eso. O sea, yo no me puedo explicar cómo alguien puede besar perros, cómo alguien puede besar gatos y esas cosas. Yo no lo hago, no quiere decir que los odie, pero bueno, es que tienen esa pasión por ese animal. Bueno, igualmente hay otro tipo de pasiones. Hay gente que le apasiona servir, como tenemos aquí hermanas como Magret y tantas hermanas que dirigen y aman servirle al adulto mayor. Es una pasión por eso. Otros a los jóvenes, otros por el canto, otros por un instrumento musical, otros por visitar enfermos, etcétera, etcétera. Son pasiones que Dios da y a todos nos da diferentes pasiones. Por eso nadie debe de considerar que si a alguien no le gusta lo que usted hace, no es que él esté mal y usted está bien. Ninguno de los dos está mal. Sencillamente Dios nos otorga pasiones diferentes. La R de forma significa que además de dones espirituales y una pasión única por algo, Dios nos ha dotado de recursos y habilidades que son esas capacidades humanas inherentes a nuestra naturaleza, a veces innatas en nosotros, con unas habilidades. Algunas de ellas se aprenden en el INA, en el BOCA, en la universidad, en la vida, en la calle, de tal manera que hay gente que tiene unas habilidades extraordinarias, manuales, laborales, que pueden ser puestas al servicio de la humanidad, además de que ellos les representan una fuente de ingresos en el trabajo que se desempeñan. Hay gente que tiene habilidades, por ejemplo, para cocinar y lo ponen al servicio de los demás. Hay gente que tiene habilidades para una cosa y la otra. Bueno, Cristo nunca desperdicia nada, y los recursos y habilidades que no son dones espirituales, son habilidades propias que Dios le ha dado a usted la posibilidad de aprenderlas. También Dios las toma en cuenta para que usted le sirva al Señor. Luego viene la M de forma, significa mi personalidad. Hasta la personalidad suya Dios quiere usarla para la gloria de su nombre. Y no os asustéis, la mía también. No existen personalidades malas ni deficientes, solo personalidades. La psicología habla de 4 personalidades. Yo no quiero entrar si es cierto o no es cierto, pero habla de flemáticos, habla de sanguíneos, habla de melancólicos. Yo sé cómo es mi personalidad. Mi personalidad es lo más bello que hay, es lo bueno, pero toda personalidad tiene partes negativas, para decirlo de alguna manera, y la mía no es la excepción y la suya tampoco. La gente que es flemática, la gente que es melancólica, tiene grandes dificultades en la vida, pero grandes ventajas con esa personalidad que Dios le dio. Por eso lo peor que una persona puede hacer es aborrecer su personalidad. Tu personalidad tú tienes que amarla y desarrollarla y explotarla, porque es la persona que tú eres. Y tú tienes que amar la persona que tú eres. No te debes de comparar con nadie. Dios quiere usar esa manera suya de ser. Esa gente que hay, hermanos, que por ejemplo son capaces de agarrar en un accidente, agarrar el cuerpo, echarlo en el cajón del carro, la jupa, ponerla en el asiento del lado, llegar al hospital, dejarla irle dando respiración de boca a boca, y una vez que lo deja se desmaya. Pero hay otros tipos de personas, esos son sanguíneos, que con solo que hay un chorrito de sangre se desmayan. Normalmente los melancólicos. Esa gente tiene unas virtudes muy lindas también. Son callados, hacen cosas solos que son extraordinarias. Así que tu personalidad puede ser un instrumento muy grande en las manos del Señor. Y por último, la A de forma, antecedentes, experiencias, buenas y malas. Para alguien que fue alcohólico, el Señor lo perdonó y Dios no quiere que usted llegue a caer en el alcoholismo. Pero la única persona experta para hablarle y entender a un alcohólico fue quien fue alcohólico. Y esa experiencia, ese antecedente de alguien que estuvo en prisión, ese antecedente de haber sufrido un divorcio o un abandono, ese antecedente de un vicio, diferentes antecedentes, buenos o malos, cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que Él tiene la capacidad para tomar esas experiencias o antecedentes negativos y usarlos para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas de bendición para los demás. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, ustedes los tienen en sus notas, y para que nos visitan, ahí en la puerta hay un código R, puede tomarle la foto y tiene este bosquejo, y si no, tal vez en la pantalla lo pueden poner un toquecito, le hace ahí el MacGyver y tiene el bosquejo, lo que yo estoy hablando, y vamos a hablar en esta
en este día. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios no solo te llamó para cantar, para predicar, no todos ustedes van a cantar, posiblemente no debieran de hacerlo nunca, solo en su casa y en el baño. Posiblemente usted nunca subirá a un púlpito a predicar. ¿Por qué? Si Dios no le ha dado ese don. Pero indudablemente Dios a usted le ha capacitado para servirle a Él. Y la práctica más sencilla es hacer las buenas obras que Dios dispuso de antemano, y Él nos escogió y nos creó para eso. Todos los cristianos, etimológicamente hablando, somos ministros de Jesucristo. La palabra ministro en el argot evangélico, en el argot protestante, se convierte en una palabra para definir un tema de posición. El ministro Arturo, la ministra. No, en la palabra de Dios, la Biblia, la palabra ministro, del griego diáconos o diáconos, significa siervo. Por eso es que cuando usted llega a una biblioteca física o en Amazon y busca libros de liderazgo, podrás encontrarte hasta 100 libros de liderazgo y tal vez ni siquiera uno sobre ser un siervo, que es el verdadero líder, es el que es un siervo de los demás. Hablar de liderazgo y hablar de servicio son dos cosas diferentes. Hay muchos líderes que no sirven, porque el llamado es a ser siervos, no a ser líderes. Hay gente que tiene dificultades muy serias de servir si no les dan el título, si no les dan la posición. Somos siervos de Cristo, siervas de Cristo, hermanas y hermanos, por pequeño o insignificante que usted crea que lo que usted hace. Eres llamado a ser un ministro bivocacional de Cristo. Significa que no importa donde usted esté, tiene que servir en su trabajo como albañil, como chofer de bus, como trailero, como cafetalero, como digitador, como cocinero, como chef, como salonero, como enfermera, como doctor, como abogado, como sea. Ese es el lugar donde usted está trabajando, pero la Biblia dice en su bendita palabra, no está en sus notas para que lo anote, Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Subraye la palabra todo lo que ustedes hagan. Tú tienes que ser un chofer de bus, que además de conducir un bus, tienes que ser un chofer que cuando manejas el bus, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Serás el chofer más amado de esa comunidad, porque usted sirve a la gente, recibe un salario, pero lo hace para la gloria de Dios. Cualquier servicio que usted preste en la caja del Seguro Social, en la corte, en el colegio, en la fábrica, en la construcción, motivado por el amor, eso convertirá lo que tú haces en algo significativo. Si lo hacemos para competir, para rajar, para que vean que aquí yo soy Juan Camaney, aquí solo mis chicharrones truenan, todos son brutos, yo soy el iluminado. Escuche, hermano, eso no tiene ningún valor. Lo que le da significado a nuestra vida es todo aquello que usted y yo hagamos para la gloria de Dios. Esa diferencia se encontrará cuando haremos fila en la caja del Seguro Social y nos encontraremos con una funcionaria que, a pesar de lo complicado que es servir al público, es una persona que está ahí. Es su trabajo, pero como lo hace para la gloria de Dios, trata bien a todos los asegurados. Es triste lo que vemos en muchas entidades públicas y también privadas. Gente que parece ser que esa mañana se bañaron con ácido de batería, hicieron gárgaras de ácido de batería y limón ácido. Apagados, amargados, que hasta que da cólera verlos. Y que posiblemente algún malcriado en fila le dirá: mira, a vos te pagan con los impuestos que yo pago. Esa es la actitud que todos, pero no voy a hablar de inconversos. Si usted es creyente, donde quiera que usted esté, usted tiene que hacer la diferencia. Funcionario público o privado, el cristiano está llamado, si es un barbero, si es una estilista, hacer esos cortes de cabello, esas barbas, hacer esas uñas, lo que usted haga, tienes que hacerlo. Dios espera que lo hagas para la gloria del Señor.
Las tareas triviales que pueda usted y a mí parecernos, inclusive en nuestro trabajo, el albañil que pega un ladrillo de bloc tiene que hacerlo bien hecho, pero también para la gloria de Dios. Martín Lutero decía que una muchacha podía estar ordeñando una vaca y adorando a Dios mientras lo hace. Cuando la gente, sobre todo los creyentes que en Costa Rica dicen que somos el 22% de los costarricenses, que somos cristianos evangélicos, todos seamos siervos con esta actitud, la sociedad costarricense estaría hablando diferente de la labor de la iglesia. Hemos sido llamados a ser salvos, pero también hemos sido llamados a servir a los demás, a ser una bendición para los demás. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice que a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Vive el llamado de Dios a servirle a Él. Vive el llamado de Dios a ser una bendición para las demás personas. Le pedí a Raúl y a Luis José que me ayuden a compartir con ustedes qué pasa cuando uso mi vida para servir y bendecir a los demás. Ellos van a hablarnos de 4 beneficios por usar nuestras vidas para servirle al Señor y a los demás. Ok. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Para mí, como siempre lo digo, es un gran privilegio estar acá con ustedes y también una gran responsabilidad. Siempre que hablamos de la palabra del Señor tenemos que tomarlo así, con responsabilidad, y también sabemos que el Señor nos quiere usar a todos, y es lo que estamos hablando en esta mañana, siguiendo la línea que el pastor Arturo traía con la introducción de este tema. ¿Qué pasa cuando yo uso mi vida para servir y bendecir a otras personas? ¿Obtengo algún tipo de beneficio? ¿Qué cambios van a haber en mi día? Bueno, usted lo tiene en sus notas. Lo primero que vamos a encontrar, el primer beneficio que nosotros vamos a ver al usar nuestra vida para servir, para bendecir a otras personas, es que va a crear gozo en mi vida. Y no va a crear solamente una cantidad mínima de gozo, va a crear grandes cantidades de gozo, y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Yo quiero hacer una dinámica que la hice anoche. Vamos a ver cómo nos va con ustedes hoy. Yo quiero que levante la mano hoy, por favor. Pongan atención a la pregunta que le voy a hacer. Aquella persona que desea en su vida ser infeliz. Por favor, levánteme la mano el que desea ser infeliz en su vida. Nadie, ¿verdad? Todos nosotros los seres humanos buscamos ser felices, ¿cierto? Buscamos que nos vaya bien en la vida, buscamos que nuestra vida sea una vida alegre. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros, como cristianos o no, tendemos a caer en ese problema. Buscamos la felicidad en lugares donde no la vamos a encontrar realmente. Posiblemente esa felicidad, que ese tipo de cosas que yo sé que usted está pensando ya, le dan, sea una felicidad pasajera, sea una felicidad momentánea, un placer del momento, pero realmente no vamos a tener este gozo que queremos que estamos hablando en este momento, y no lo vamos a encontrar en esas cosas. Por ejemplo, solemos buscar la felicidad en el éxito, en tener una buena posición, en que la gente me reconozca, en que la gente me respete, en que tenga buenos ingresos económicos. Cierto, son diferentes cosas en las cuales nosotros luchamos para tratar de sentirnos un poquito mejor, aún en otras cosas. Buscamos la felicidad en los placeres, en el sexo, en las relaciones, etcétera, etcétera. Y algunas de estas cosas nos pueden dar, como les decía yo, cierto tipo de satisfacción, cierto tipo de felicidad. Pero también, como ya se lo mencioné, es algo que es temporal. Es algo que no va a durar para siempre, es algo que es superficial. Algunas de ellas, como los que tienen hijos pequeños que les toca o les ha tocado ir a un restaurante ahí que entregan la comidita con un muñequito. Algunas de estas cosas
que nosotros buscamos la felicidad equivocadamente, vienen con su muñequito, pero con su muñequito tramposo. Y nosotros sabemos que la bendición del Señor, ¿qué dice la palabra? No añade tristeza con ella. Amén. Entonces, ¿cómo yo obtengo este gozo? ¿Cómo yo obtengo esa felicidad? No es a través de estas cosas, que como les decía, cierta manera nos llenan de satisfacción. Es a través de entender y tener claro que cuando yo le sirvo a otras personas, el Señor me va a llenar de gozo, el Señor me va a dar alegría, y es ahí donde realmente nosotros nos vamos a sentir plenos. La mayoría de la gente no conoce ciertos secretos o ciertas condiciones o cosas que nosotros tenemos que implementar en nuestra vida para poder experimentar ese gozo. Yo le voy a hablar de dos que usted tiene en sus notas. El primer secreto que tenemos que tener claro para poder experimentar ese gozo es dejar de enfocarme en mí mismo. Entre más yo me enfoque en mí mismo, y perdónenme la palabra, más miserable me voy a sentir, más miserable voy a ser, aunque suene contradictorio. Tenemos nosotros que aprender y entender a que si queremos ser personas que realmente experimenten el gozo que solo el Señor sabe dar, cambiar nuestro enfoque a la manera de ver las cosas, de una manera o de un enfoque interno, que este enfoque lo que quiere decir es que todo depende de mí, y todo es si yo me siento bien y si me da satisfacción, a un enfoque externo. Que este enfoque, ¿qué es lo que nos quiere decir? Enfocarnos en Dios y en lo que Dios espera que nosotros hagamos, y Dios quiere que nosotros sirvamos a otras personas. Cuando nosotros entendamos esto y lo empecemos a experimentar, podríamos decir que nos estaríamos enfocando hoy en día a nuestra sociedad, tal vez en contraparte a ella, y podríamos pensar que es una manera de pensar, válgame la redundancia, que va en contracultura. ¿Por qué les digo esto? Porque la cultura, la sociedad, todo lo que nosotros nos envuelve hoy en día, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, lo que nos dice y nos señala a nosotros es: hágalo, si usted se siente bien. Todas las cosas que nos dicen es para nuestra comodidad, para que estemos mejor, para que estemos más cómodos, para que nos sintamos mejor. Y aún muchas cosas de estas nos ponen en contraposición con los principios eternos que hemos aprendido de parte del Señor. Y nos dice: no, eso no importa, porque si usted se siente bien, es bueno que usted lo haga. Al final de cuentas, eso es lo que estamos buscando, nuestra comodidad. Y esta es una manera de ver las cosas equivocada, porque lo hacemos pensando en mi comodidad y en lo que estamos aprendiendo hoy. Si yo quiero experimentar el gozo de Dios, yo tengo que aprender a no solamente pensar en mi comodidad, en que yo esté bien, sino pensar en qué quiere Dios que yo haga con mi vida. Cuando usted y yo empecemos a implementar esto en nuestra vida, entre más dispuestos estemos nosotros a servir a otras personas, adivine qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar a experimentar realmente ese gozo de parte del Señor. Como usted tal vez ahorita dice: yo no tengo idea de qué está hablando ese chaval que está ahí al frente. Porque tal vez no nos hemos dado la oportunidad, o no le hemos dado la oportunidad al Señor de que nuestra vida sea bendición para otras personas y poder entender esto realmente. Y pasemos a ser de personas superficiales que buscamos nuestra felicidad en este tipo de cosas que les comenté, a una persona realmente enfocada en lo que Dios espera que nosotros seamos. Dice la Biblia en Filipenses 2:14, usted lo tiene en sus notas, el apóstol Pablo decía: aunque yo sea derramado como libación, que es una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Lo que el apóstol aquí nos está diciendo es que independientemente de la situación que yo esté pasando, él dice que a pesar del sacrificio se gozaba, y no solamente se gozaba en poder compartir esto con todos nosotros. Hay una realidad en la vida. La persona entre más útil se siente, más feliz va a ser. Si usted es una persona que tal vez siente que cuando mejengueábamos ahí chiquitillos que escogían los equipos y usted se sintió que lo dejó de último y venga, es lo que quedó,
Usted se siente mal, ¿sí o no? Ok. Y qué madre. Y me escogieron porque ya no había dónde. Pero cuando usted lo escogen de primero, usted se siente que realmente vale la pena, que realmente es útil para ese equipo. Pasa lo mismo en esto. Si nosotros queremos sentirnos realmente felices, queremos sentirnos útiles, tenemos que aprender a poner nuestra vida al servicio del Señor. Y al servir al Señor, sirviendo a otras personas. Y ahí es donde vamos a nosotros realmente a sentirnos plenos, a sentirnos gozosos. Y en este momento, el gozo del Señor, cuando aprendamos a hacer esto, va a inundar nuestra vida, va a inundar nuestro corazón y nos va a ayudar a nosotros a poder seguir compartiendo esto. Yo ayer ponía un ejemplo y quiero ponerlo hoy también. Cuando nosotros nos inundamos de ese gozo del Señor, y yo recordaba cuando leía esta palabra, una figura de que cuando usted tiene un vaso que se le está derramando ya el líquido y usted no quiere perder ese líquido, ¿qué es lo que normalmente hacemos cuando se nos está derramando algo y no queremos perderlo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Buscan otra cosa para poder retener eso que se nos está perdiendo. Hermano, yo quiero decirles algo, no perdamos nosotros la oportunidad de compartir ese líquido, ese gozo que el Señor ha puesto en nosotros y que espera que nosotros compartamos, simplemente porque no estoy dispuesto a buscar otro recipiente donde yo pueda entregarlo. Filipenses 4:4 dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocígate. La bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. Cuando yo estudiaba el material me venía una palabra que sinceramente no la conocía muy bien. Entonces yo la busqué en el diccionario para ver qué significa. Y tiene mucha lógica lo que estamos hablando. Dice que el gozo se asocia mucho con ser altruistas. ¿Saben qué significa esa palabra? Altruistas. Bueno, yo lo busqué en el diccionario y la palabra altruista significa la diligencia de procurar el bien ajeno a costas del propio. Y eso es precisamente lo que estamos hablando. Dios espera que nosotros incorporemos esta cualidad en nuestra vida. No solamente centrarme en mí, sino ver qué puedo hacer yo por ayudar a otra persona, qué puedo hacer yo por servir a otra persona. Si en este momento yo les quiero hacer una pregunta para que ustedes piensen por un momento. Si el día de hoy vamos a meditar, de aquí para atrás no encontramos algo que nosotros hayamos hecho durante esta semana, póngase a pensar en esta semana, alguna acción que usted tuviera para ayudar a otra persona sin pensar en su beneficio propio. Si no encontramos ni siquiera una, déjeme decirle que estamos teniendo una vida demasiado egoísta. Y el Señor no espera o no esperaba que nosotros tuviéramos este tipo de vida, porque el Señor lo que espera es que nosotros le devolvamos un poquito a Él por medio del servicio a los demás. De tantas cosas que hemos recibido de Él por gracia, porque no es porque la merecemos, es porque Él es bueno con nosotros. El segundo secreto es al usar mis dones para ayudar a otros. Ya aprendimos que no es solamente enfocarme en mi pensamiento, en lo que yo quiero, en lo que yo espero. ¿Cómo yo hago esto? Poniendo al servicio los dones, talentos, habilidades que Dios puso en mi vida para poder ser de bendición a otras personas. Cuando nosotros utilizamos estos dones que Dios nos dio para ayudar a otras personas, usted se siente bien, usted se siente útil, usted se siente que vale la pena, usted se siente que su trabajo aquí en la tierra está sirviendo para algo. El pastor Arturo antes lo decía, tiene que ser una situación bivocacional. Yo sé que muchos de nosotros, o casi la mayoría, tenemos nuestro trabajo en lo secular. Y les voy a hablar de mi caso. Yo por lo general me siento bien con lo que estoy haciendo. Tiene un poquito de todo y por ahí yo me siento bien porque es un trabajo que el Señor me lo ha dado y ha sido de bendición para mí y mi familia. Y yo sé que usted puede pensar lo mismo con el suyo, ojalá. Pero realmente cuando yo por lo menos me siento pleno, me siento con este gozo, me siento que estoy sirviendo para algo, a pesar de lo que mi trabajo creo que lo hago bien. Es cuando el Señor me da la oportunidad de servirles a ustedes, de servir a otra persona,
de servirle a Él, en el área que sea, no solamente porque estoy aquí arriba en este momento. Cada vez que el Señor nos permite la oportunidad de servirle, es ahí donde nuestro corazón debería, como decía el pastor Arturo, sentir que quiere salirse de nuestro pecho, porque estamos haciendo lo que el Señor está esperando que nosotros hagamos. Y le voy a decir algo, si nosotros no vivimos de esta manera, si nosotros nos ponemos esos dones que el Señor nos ha dado al servicio de Él y de usted y de los demás, estamos perdiendo nuestra tarea como cristianos. ¿Cómo nosotros bendecimos a los demás? ¿Cómo yo puedo ser de bendición para ustedes? ¿Cómo ustedes pueden ser de bendición para mí? Precisamente mediante el uso de las habilidades, de los talentos, de los dones que Dios ha puesto en ustedes, que Dios ha puesto en nosotros. Todos nosotros tenemos dones. Desde el momento en que nos hemos convertido, el Señor dice en su palabra que Él ha puesto dones en nosotros. Eso que usted tiene en sus manos, por insignificante que a usted le parezca, el Señor quiere usarlo para que usted sea bendición para otras personas. Y el segundo punto de lo que yo logro o el beneficio que obtengo es que va a mejorar mis relaciones al yo poner mi vida al servicio de otras personas. ¿Sí o no que queremos relaciones sanas? Queremos buenas relaciones. Queremos que nuestras relaciones sean felices, sean amenas. Bueno, si queremos esto, realmente, si queremos entender esto como debería de ser, y como decía el pastor Arturo, todo lo que hagamos, lo hagamos pensando que es un servicio para el Señor, mis relaciones van a mejorar cuando yo aprendo a servir a los demás. Yo no sé si usted ahorita está pensando, piensa en un momento, ¿cuál relación se le vino a usted en la cabeza ahorita cuando decimos, necesitamos mejorar una relación? Yo no sé si usted necesita mejorar su relación matrimonial, no sé si será que tengamos que poner un poquito más al servicio de esa pareja que está con nosotros, no sé si su relación ministerial tal vez no está muy bien, será que tenemos que pensar un poquito en cómo estoy haciendo yo las cosas y cuál es mi motivación. ¿Cuál es esa relación que usted está pensando que necesita mejorar? Piense por un momento en esto y contéstese esa pregunta. ¿Será que está pensando mucho en usted nada más? Y se olvidó de que usted tenía que servirle a esa otra parte de esta relación que estamos hablando. ¿Por qué el servir a Dios va a mejorar mi relación? Mis relaciones interpersonales. Porque la raíz de cada problema relacional, por lo general, es el egocentrismo. Es que yo espero que aquella pareja, que aquella persona me haga todo lo que yo le estoy pidiendo sin que yo tenga que hacer nada. Pueden haber otros factores que entren ahí, pero el egoísmo casi siempre está en el primer lugar, o siempre está en el primer lugar. Entonces, si yo aprendo a ser una persona que sirva, si yo aprendo a ser una persona que da, si yo aprendo a ser una persona que no estoy nada más a la espera de qué me puede dar aquella persona a mí, ¿y qué puedo hacer yo por ella? Obviamente mi relación va a mejorar. Hay una frase que venía ahí y se la voy a decir. Y díganme ustedes si no nos pasa. Quiero lo que quiero, cuando quiero, y ustedes quieren lo que quieren cuando ustedes quieren. Y ninguno estamos dispuestos a ceder o a cambiar nada. Yo lo quiero a mi manera, usted lo quiere a su manera, y esto sí o sí, ¿qué va a pasar? Va a generar conflicto, van a haber chispas ahí en esa relación. ¿Por qué? Porque yo no quiero dar el brazo a torcer, porque las cosas se tienen que hacer como yo digo y punto. Y yo no sé si usted ha escuchado esto alguna vez en alguna conversación. Es que las cosas se tienen que hacer como yo digo y punto. La vida es una escuela en la cual nosotros tenemos que aprender día con día a ser altruistas, porque es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros amemos lo que Él amó. Dios espera que nosotros sigamos los pasos que Él hizo. Y si usted quiere tener una vida altruista, usted dice, sí, todo eso está muy bonito, pero ¿cómo lo hago? ¿A dónde me puedo fijar? Muy sencillo, el ejemplo. No tan sencillo seguir sus pasos. Vea la vida de Jesús. Sáquele provecho a la vida de Jesús. Es la vida más altruista que usted y yo podemos estudiar de alguien aquí en la tierra. ¿Por qué lo digo? Mateo 20:28. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. ¿Quién? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios.
no vino para que nosotros le sirvamos, Él vino a darnos el ejemplo de cómo es tener y desarrollar una vida altruista. La última cita que vamos a leer, Romanos 14, 18. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. ¿Recuerda usted el ejemplo en el primer punto cuando le mencionaba que queremos buscar la felicidad en muchas cosas y mucha gente busca la felicidad en que la gente te respete? ¿Usted quiere que la gente lo respete? Romano nos da el ejemplo. ¿Cómo hacerlo? Desarrollando un corazón de siervo, la gente nos va a respetar. Proverbios 11, 25. El que bendice a otros es abundantemente bendecido. Los que ayudan a otros serán ayudados. Aquí estamos hablando del principio de la siembra y la cosecha. Y lo bonito de este principio, y yo no sé si usted lo ha pensado de esta manera, es que cuando usted siembra una semilla, usted no cosecha una semilla, nada más, ¿verdad? Cuando uno siembra una semilla de X fruto, no cosecha solamente una semilla, cosecha todo un árbol, toda una planta, todo de ese fruto que usted sembró. Es lo mismo cuando nosotros aprendemos y entendemos que el momento cuando nosotros utilizamos para bendecir a otras personas, vamos a cosechar gozo, vamos a cosechar esto que estamos hablando de una manera multiplicada, y muchas veces vamos a cosechar todavía más de lo que nosotros estábamos pensando. Cuanto más den en sus vidas, cuanto más estemos dispuestos a ayudar a otros, Dios más nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque Él va a decir, mira, ahí tengo una persona que no es egoísta, que no piensa en Él y que está dispuesto a compartir de lo que yo le daba a Él. Le voy a dar más porque esta persona no se lo va a dejar para Él solo. Él lo está usando su vida para bendecir a los demás. Y ya para ir terminando, si quiere lo hijo puede ir pasando. Proverbios 22, 9, no está en sus notas, si quiere lo anota. El que es generoso será bendecido. Y vea que no estamos hablando de situaciones económicas. Estamos hablando de bendecir a otras personas con mi servicio, con lo que yo puedo hacer, con lo que Dios puso en mis manos para que yo pueda compartirlo. Amén. Los dejo con Luis José. Gloria al Señor, que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios por este tema, que es un tema bastante retador y bastante importante, de igual forma tocarlo. Y como decía Raúl, y ahora agradecemos al Señor la oportunidad de poder estar acá con cada uno de ustedes. Acabamos de ver entonces en esos dos primeros puntos que ese llamado a servir a los demás crea gozo en su vida y en mi vida, y también dice por ahí que mejora nuestras relaciones. Amén. Y eso es importante que como hijos de Dios lo tengamos presente, que esto trae gozo a nuestra vida y que mejora nuestras relaciones. El tercer punto que usted va a ver ahí en sus notas es que esto llena mi vida, de significado. El servir a los demás llena mi vida de significado. La Madre Teresa de Calcuta, que es un personaje muy reconocido en la historia, dijo en algún momento: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y si usted tiene ahí para anotar o puede anotar esto en una libreta, llevémoslo a la vida cristiana. El cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una frase muy fuerte, pero una frase muy real. Porque esta es la primera gran sorpresa que la mayoría de personas se llevan. Muchas personas tienen la incógnita de cuál es el significado de nuestra vida y buscan el significado de esa vida en muchísimas cosas. Ahora Raúl mencionaba algunas de ellas: el dinero, las relaciones, la fama. Y vemos que no es así. Dios conectó todo el universo para que la única manera de encontrar significado en la vida sea dando su vida. Y yo sé que suena un poquito paradójico, pero es así. La única manera, escucha esto, de encontrar significado en su vida es dando su vida. El significado no viene del dinero, por ejemplo. Y usted escuchará muchas personas que tienen dinero y teniendo todo el dinero del mundo dicen: yo igual me siento insatisfecho. No hay nada que yo haga con mi dinero que traiga ese significado a lo que yo estoy haciendo, a mi vida. ¿Para qué estoy yo acá? Y usted ve muchos artistas, muchas personas que tienen muchísimo dinero y sus vidas muchas veces lamentablemente terminan de maneras muy trágicas porque el dinero no trae el significado. Escuchará usted para esta época mucha gente diciendo: es que si me pego el gordo, y tenemos esa fe y ese deseo. Se escucha mucha gente en la calle: si me pego el gordo, y si me pego el gordo.
Hermano, eso no va a traer significado a su vida. Siga con esa fe. Algún día se le va a hacer, no, varas. Ninguna cantidad de dinero nunca podrá dar el significado a nuestra vida, nunca. El significado viene del ministerio de dar nuestras vidas. De ahí viene el significado de nuestra vida, de dar la vida a los demás. Y de nuevo, yo sé que suena paradójico, le puede sonar a Cantinflas, pero es así. Para usted encontrar significado en su vida, usted tiene que dar su vida. Y recordaba y les decía a los hermanos anoche que en una clase de la universidad la profesora lanzaba la pregunta y nos decía, ¿qué es lo que busca el ser humano? Y abrió el foro a las personas que estaban ahí. Muchos de ellos respondían y decían, una mejora continua. El ser humano busca plenitud, sentirnos aceptados, poder, felicidad. Ya los más cósmicos, los más místicos dijeron ser uno con el universo, unirnos con las estrellas y ya andan por esos rumbos. Pero la mayoría andaba hablando sobre esto y plenitud, sentirnos aceptados. Ni uno solo, mi hermano, ni uno solo de los que estábamos en esa sala, ninguno, dijo que el ser humano venía a servir a los demás, que lo que buscaba era servir a los demás. ¿Por qué? Porque hay una actitud, y perdonen, de orgullo, de egocentrismo en nosotros como seres humanos, de que pensamos que todo tiene que girar y todo tiene que ser para mí. Este tema puntualmente es una bofetada a nuestro egocentrismo y a nuestro orgullo como seres humanos. Porque decimos, sí, soy llamado a ser amado por Dios, gloria a Dios. Soy llamado a pertenecer a la familia, gloria a Dios por eso. Soy llamado a ser como Cristo, aleluya. Soy llamado a servirle a los demás. Ya ella no me gustó tanto. Y eso pasa porque el ser humano está propenso a ese egocentrismo, a ese orgullo. Marcos 8:35, y usted lo tiene por ahí, dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y si usted tiene la posibilidad en el dispositivo en el que está leyendo este bosquejo, de encerrar o está tomando notas, escriba eso. Si entregas tu vida, la salvarás. Si entregas tu vida, la salvarás. Y ojo, porque esto es no solamente para líderes, esto no es solamente para pastores, esto no es solamente para las personas que están delante de algún ministerio. Porque leemos y dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si la entregas por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Gloria a Dios, hermano, Pastor Arturo, esa palabra es para usted. Gloria a Dios, Pastora Sorangi. Gloria a Dios, líder del ministerio La Vasija, esa palabra es para usted. No nos hagamos los vivillos, eso también es para usted y para mí. No dejemos esa responsabilidad solamente en un pastor, en un líder. Usted y yo estamos llamados a servir. La vida verdadera viene de dar mi vida. Yo quiero que usted lo repita conmigo y diga, la vida verdadera viene de dar mi vida. Gloria al Señor, la vida verdadera viene de dar mi vida. ¿Y cuál es su actitud? ¿Y cuál debe ser su actitud y mi actitud cuando vemos esto? Su actitud y mi actitud hacia el servicio, y usted lo tiene en 1 Corintios 15:58, dice, trabajen siempre para el Señor, ¿cómo? ¿Con qué? Con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Ahora Raúl les compartía la definición de lo que es una persona que ayuda a los demás, una persona altruista. Y ahora viendo la definición de qué es entusiasmo, qué es una persona entusiasta, qué viene a su mente. Porque la definición es una persona que dice acá, muestra cierta alegría fuera de lo común. Una persona que se entusiasma, puede ser una persona que sea feliz, positiva todos los días de su vida, pero cuando está entusiasmada realmente, dice que se puede ver un excesivo interés por algo en particular. Quien está entusiasmado tiene un excesivo interés, una excesiva alegría, una excesiva emoción. Yo les decía ayer a los hermanos y ellos se reían porque los que nos conocen a la familia saben que una de las herencias que nuestro papá nos dejó a nosotros fue el gusto por el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, todo esto, y los que lo conocieron saben que era así. Y se venía a la mente cuando hablaba del entusiasmo, yo no sé si usted se acuerda cuando el Chavo del Ocho se emocionaba, cómo él empezaba a mover los pies y decía, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Bueno, esa fue la imagen con la que yo relacioné el entusiasmo. Usted la va a relacionar con algo más.
O si en algún momento vio el Chavo del Ocho, tal vez se le venga la imagen a la mente. Pero eso es entusiasmo. Y así le lanzo esta pregunta y respóndasela ahí donde usted está. Su servicio y mi servicio es un servicio entusiasta. Lo que hacemos para el Señor lo estamos haciendo con entusiasmo, con ganas. Aquí hay ejemplos de muchísimos equipos de trabajo. Ayer puntualmente había un equipo aquí planeando y planificando lo que va a ser la cena de Acción de Gracias de este próximo año, y era muy gratificante ver hermanos en diferentes áreas, hermanos en áreas de la comida, hermanos en áreas de decoración, hermanos en otras áreas de muchas cosas. ¿Por qué? Porque la idea es tener esos ratos de compañerismo, de servirles a ustedes, de poder servirnos entre nosotros. Somos una misma casa, somos una misma familia, y lo aprendimos hace algunas semanas. Estamos llamados a servir a quienes están acá y a las personas en nuestra comunidad. Incluso su manera de saludar, mi hermano, es una forma de servir. Incluso su manera de decir buenos días, de saludar a un hermano, de preguntar, de poner una petición, de orar por una petición, es servir. Como decía ahora el pastor Arturo, no piense que servir es solamente pararse acá con un instrumento, dando un tema, lo que sea. Todo es una forma de servir. Y eso trae significado a nuestra vida. Cuando usted sirve, entiende para qué está acá. Y el cuarto punto, para ir finalizando, dice que si usted y yo buscamos servir a los demás, dejaremos un legado. Y ayer hacíamos el mismo ejercicio que vamos a hacer hoy. Piense donde usted está ahí, el día de su muerte, que solamente el Señor lo conoce. ¿Qué va a decir la gente de usted? Cuando usted esté acá, ya usted prácticamente, bueno, va a estar su cuerpo acá. ¿Qué va a decir la gente de usted? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a hablar la gente cuando usted ya no esté? ¿Por qué va a ser recordado? Si usted fuera a morir mañana, toque madera, pero si usted fuera a morir mañana, ¿qué diría la gente? Esa persona fue de bendición, esa persona siempre estuvo ahí. Es que el hermano Minor siempre estuvo presente y me saludaba y preguntaba cómo estaba mi familia. Muchas veces me ayudó. Es que la hermana Rita, el hermano Caliche, ahí estuvieron siempre. Cuidaba de mi familia, estaba siempre pendiente, compartía, era generoso, siempre estaba contando chistes, siempre estaba vacilando, siempre estaba unido a la familia de Dios. O van a decir lo contrario, no, yo a esa persona nunca lo vi, nunca, sabía que venía a la iglesia, pero nunca buscó relacionarse, nunca buscó servir a los demás, nunca se involucró en un ministerio. En su vecindario, sí, yo veía que él entraba y salía y dejaba el carro, pero no sé quién era. Nunca se involucró. Usted, hermano, usted, hermana, sirve en su familia, en su vecindario, en su iglesia, con sus hijos. ¿Le sirve a sus hijos? ¿Ustedes, hijos, le sirven a sus padres, esposos, esposas? El servicio es algo que está presente 24/7 y estamos siempre buscando dejar una huella, realmente dejar un legado. Y usted va a dejar un legado tanto acá, muchas personas lo van a recordar. Ayer lo decíamos, hay edificios, hay calles que tienen nombres de personas que usted quizá ya ni recuerda, pero tienen el nombre de esa persona porque hicieron algo. Y ayer recordaba que si usted de hecho va aquí a la esquina y en esta Alameda, hay un postecito en la pura esquina que dice Alameda Avendaño Durán, si no me equivoco. Y eso lo pusieron hace un par de añitos en honor a nuestro hermano Rigo y a su esposa, miembros de esta iglesia. Pero ellos no lo pusieron simplemente por ponerlo ahí. Vaya, pregunte la colaboración que ha tenido Rigo, su esposa, su familia en esta comunidad. Ha dejado una marca, ha dejado una huella. En esta iglesia, lo decíamos anoche, yo no necesito decir nombres para que usted recuerde a muchos hermanos y hermanas que ya no están, pero que dejaron un legado que donde quiera que usted vea, va a ver ese legado y esa huella. Proverbios 10:7 dice, al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Un proverbio muy corto, pero muy hermoso y muy fácil de aprender. Y recuerde eso, mi hermano, al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. A la mujer buena se le recuerda con bendiciones. No me haga decir lo que pasa con el hombre malo y la mujer mala. Usted sabe. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. ¿Cómo deseo ser recordado? ¿Cuál va a ser mi legado? Si usted quiere tener una reputación, si usted quiere que la gente lo recuerde, la recuerde, comience a servir. Es que queremos que la gente nos recuerde y nunca hacemos nada.
Queremos que la gente nos recuerde, pero nunca estamos pendientes, nunca estamos presentes en situaciones. Muy dentro de nosotros deseamos que nuestras vidas tengan sentido siempre, que tengan un significado. Deseamos que nuestras vidas tengan un propósito. Queremos hacer algo grande con nuestras vidas. Queremos que lo que hagamos marque, que deje un impacto, que la gente recuerde, que dejemos una huella. Pero queremos hacer cosas grandes, queremos hacer muchísimas cosas, pero no empezamos por lo primordial, que servir a nuestros hermanos. Y el hermano Raúl lo leía ahorita, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, Él vino a servir. Jesús vino a este mundo a servir, Jesús vino a este mundo a servir. ¿Por qué usted y yo estamos buscando hacer algo diferente? ¿Por qué usted y yo estamos buscando lo contrario, que nos sirvan? Termino leyendo mientras el pastor pasa, Mateo 20, 26, dice, el que entre ustedes quiere ser grande, deberá servir a los demás. Versículos incómodos que muchas veces no nos gustan, pero que están en la palabra y que debemos obedecerlos. El que quiera ser grande debe humillarse y servir a los demás. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quizá alguno de nosotros piensa y dice, pastor, pero es que lo que yo hago es tan pequeño y nadie lo nota, nadie se da cuenta que lo hice. No existe tal cosa como cosas pequeñas o cosas grandes. Sencillamente existen cosas que hacemos para la honra y gloria de Dios y para ser de bendición a las demás personas. El poder de una vida de servicio y de entrega que no está pensando en que me satisfagan a mí, me tienen que complacer a mí, yo estudié más que el pastor, yo sé más que muchos, así que a mí aquí todo el mundo debería tenderme una alfombra roja. Mire, se equivocó de camino, que ese no es el camino del Señor. Si alguien le reconoce a uno, ok, y si no lo hace, al final, hermanos, nosotros lo estamos haciendo para la honra y la gloria del Señor. Usted no es el ombligo del Buda, perdóneme. Ninguno de esta sala jamás va a recibir el premio Nobel de la Paz, se lo aseguro. Ninguno de ustedes jamás va a recibir la medalla de honor que el presidente Chávez le dio al presidente Bukele. No importa si usted es abogado, si usted es juez, si usted es doctor, si usted es enfermera, si usted es albañil, si es empleado de fábrica, lo que usted haga debe hacerlo para la gloria de Dios. El cristianismo bíblico y auténtico es nivelador de sociedades y estatus. De tal manera que en los primeros siglos de la era cristiana, el amo en una finca, en el culto, su esclavo era el diácono o el pastor. Por eso el cristianismo fue odiado y perseguido por anarquías que los romanos pensaban que eran las células cristianas, que eran anarquías donde el rey y el esclavo, léalo en la Biblia, no hay judío ni griego, ni esclavo ni amo, ni libre, ni judío, ni gentil, ni excita, nada de eso a Dios lo impresiona. El color de su pasaporte puede abrirle puertas en otras partes, pero hay partes en el mundo donde un pasaporte azul, yo decía que el de Costa Rica fuera de otro color, porque le puede significar un plomazo en la jupa a uno. El mayor privilegio que alguien puede tener, lo felicito por todos sus atestados académicos. Estudien, prepárense, pero servir a Cristo es el mayor de todos los honores. El poder de una vida rendida a Dios y del servicio a los demás hace que esa gratitud que a usted la gente le pueda dar, tener a usted, mereciéndola o no, alcance a tus hijos y a tus nietos. Porque hay gente por la que yo hago cosas al recordar y tener en mi memoria a sus abuelos y a sus papás, que me obligan de alguna manera a resarcir cuánto esas personas a mí me han bendecido. ¿Qué va a decir la gente de usted cuando se muera? Usted es lo que la gente dice que usted es. No hay muerto malo. Todos los muertos son buenos, pero en el privado de la vida hay gente que va a celebrar que alguien se murió. Y tal vez que porque hasta ahora y no hace rato. ¿A poco no? Pastor, es que lo que yo hago
es muy pequeño, nadie lo ve. Déjenme leerles 2 citas bíblicas. Hebreos 6:10 dice: Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado. ¿A quién? A Él, al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Es Dios quien asume de manera personal lo que usted hace por el pobre, por el enfermo y por el necesitado. Jesucristo dijo: estuve enfermo y no me visitasteis, preso y tampoco, con hambre y no me diste de comer, desnudo y no me vestís. Señor, ¿cuándo usted estuvo a hacer? Entre líneas, yo nunca. Pero por cuanto ustedes no lo hicieron por quienes sí estaban desnudos o enfermos, a mí no me lo hicieron. Lo que aquí está diciendo la palabra del Señor es que Dios es justo y nunca va a olvidar lo que ustedes han hecho por amor a Él. Recuerden, un siervo bivocacional es alguien que hace las cosas para la gloria de Dios y por amor a los hermanos, y eso le da significado a nuestra vida. Miren, no soy ningún malinchista. Claro que es muy bonito tener reconocimientos, yo los he tenido, y le dan a uno cierto bienestar, cierta sensación de vanagloria, lo que a usted le dé la gana. Pero para los que tal vez sientan que, ¿para qué, Arturo? Mire, hermano, cuando usted limpia la mesa después de que todo el mundo se fue, eso es un acto de servicio a Dios y a los hermanos. Hay un sermón que prediqué hace muchos años, tengo que predicarlo el año que viene, en la serie de sermones que siempre saco al año, que le llamo Sermones del Corazón del Pastor, que no uso notas ni nada. Y este sermón lleva como título, no solo si lo recuerdan, ¿quién reparó el techo? Porque dice la Biblia que un día Jesucristo fue a un pueblo, se llenó la gente donde estaba y había tanta gente que 4 amigos de un inválido rompieron el techo y bajaron al viejo, y el viejo lo curó el Señor. y eso, al estilo de Max Lucado, me puse a pensar, qué mala nota debe ser que yo invite a Cristo a mi casa y que un infeliz, por mandar un renco, rompa el techo. Bueno, ¿cuál es el problema? Ahora, ¿quién arregla el techo? Yo conozco 2 tipos de cristianos: los que rompen el techo para que se suceda un milagro, y conozco a otros que se quedan después y reparan el techo. Pero a veces nuestro orgullo, nuestro egoísmo exagerado, no, yo estoy en un nivel de superioridad. Cuando usted se agacha para juntar un papel que usted no votó en el templo, en el parqueo, cuando usted hace algo por alguien, eso le trae gloria al Señor. Y tal vez nadie lo ve, pero hay alguien que sí lo ve. Claro que son bonitos los reconocimientos. Usted está mal en este tema cuando no te nombres. Dice, ¿por qué no dijeron que fui yo? ¿Por qué no dijeron que fui yo? En el caso mío, porque a veces no me da la gana. Porque si nombro uno, entonces ya tengo que nombrar a 20 que van a empezar con la misma bronca. ¿Y por qué a él sí lo nombró y a mí no? Es que estamos enfermos. A mí me ha pasado. Pero quiero leerle la última cita para irnos. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. No vas a recibir nunca el premio Nobel de la Paz, ni la medalla, ni la mayor condecoración que el gobierno de Costa Rica puede dar. Se la dieron a Bukele y no sé cuántos más en la historia. Pero Jesús dice, el que a mí me sirve, mi Padre lo honrará. Tal vez no lo vean, hermano, a usted dar la clase, ese pequeño segmento de la clase de 301. Tal vez nadie te vea alistando y limpiando el menaje de ágape con alcohol, como me consta que todos los vasos, platos
y tenedores que ustedes usan han sido, además de lavados, antes de cualquier evento en Lirio de los Valles, hay un ministerio aquí que los limpia con alcohol. Ustedes eso no lo ven, ni yo tengo por qué verlo. Nada más agarramos el tenedor y le empujamos al gallo pinto, no hay problema, nadie lo ve, pero la hermana que hace eso, Dios la vio. Usted no me cobre a mí lo que usted hace por el Señor, porque yo no se lo puedo pagar, y tal vez yo ni lo vi, y tal vez mañana puedo parecer ingrato y no reconocerlo. Hoy, sin decir nombres, aquí hay gente que hace trabajos tras bambalinas que nadie los ve, pero Jesús dice: el que a mí me sirve, mi Padre lo honrará. Si usted lo está haciendo para que Arturo Campos lo vea, para que lo reconozcan y le pongan medallas en el pecho como que si usted fuera un militar, está fregada la cosa, porque todo aquel que se ensalza será humillado. Aquí hay gente, hermano, que viene 3 horas antes un sábado para ensayar y preparar los coritos. Como dijo un día de estos uno de ellos: Dios libre no ensayaran. Aquí hay gente que está pensando, hermano, y no recibe un colón por lo que hacen, horas en el templo. Vienen, reuniones, planeamiento. Sí, sería muy lindo que yo haga cultos de reconocimiento, se haga aquí toda una pasarela, y mística linda, y místico lindo, mis lirios, los valles. No lo vamos a hacer probablemente, pero hay alguien que todo lo ve, que es justo y sabe recompensar, y que nos dice en esta mañana: el que a mí me sirve. Ahora, eso sí, cuida a quién usted le sirve. A Dios, a través del servicio de los hermanos, para la honra y la gloria de Dios. El quien lo haga así, mi Padre, no dice el pastor ni la asociación, mi Padre lo honrará. Y eso, querido hermano y hermana, supera un premio Nobel, supera una condecoración humana, porque estamos hablando de eternidad. No quiero que nos vayamos sin hacer una revisión de cómo y qué tipo de siervos somos. ¿Somos líderes que sirven? ¿O como debe ser, siervos que lideran? Usted tal vez nunca llegue a ser líder, pero siempre podrá ser un siervo. Siempre tenemos que ser siervos. Pastor, es que lo mío es dar confiticos en la entrada. Si lo está haciendo para la gloria de Dios y para bendecirnos a nosotros y levantarnos un poquito la glucosa, está bien. Si lo haces para Cristo, el Señor, nuestro Padre Celestial, te honrará. Pastor, aquí estoy cuidando los parqueos. Hay hermanos que ahorita, como el parqueo se llena, están cuidando que nadie se los tache. Si ellos lo hacen para Cristo, el Padre los honrará. Yo los honro, mi Padre los honrará. Los muchachos del sonido que tienen sus noviecitas, sus edades, pueden andar aquí o allá, a veces tal vez un partido de fútbol, de baloncesto, y están aquí sirviendo antes de que llegáramos, para que esta señal llegue a varias partes que está llegando. Yo sé que hay algunos países, desde otros países, que nos ven. Si lo hacen para Cristo, nuestro Padre Celestial les honrará. Revísese, hermano. Revisémonos. ¿A quién estoy sirviendo? ¿Para qué estoy sirviendo? ¿Quién quiero que lo vea? ¿Y quién espero la recompensa?